Hay señales muy evidentes que demuestran cuando Dios ya no está contigo. Hoy, en este programa, trataremos paso a paso, punto a punto, para examinar cómo está nuestro corazón. Si Dios ya se retiró o Dios sigue estando allí. Nunca te olvides que la desconexión espiritual no siempre se manifiesta de manera rápida, espontánea. Siempre es lenta y por supuesto letal y tan determinante que puede robarte promesas y bendiciones que Dios te ha dado. Ahora, en muchos casos, este es un proceso lento, silencioso, que lleva a un creyente a alejarse de la misma presencia de Dios. Y aún asistiendo a la iglesia, participando en los cultos, escuchando la palabra de Dios, pero debes saber que Dios está alertando a sus hijos. Y si este mensaje estás escuchando es porque Dios está a punto de traer un rompimiento, sanidad y restauración. Si le puedes creer, si le puedes obedecer, nunca te olvides que el que es fiel en lo poco, sobre mucho Él le pondrá. Hay señales que demuestran cuando Dios ya no está en un corazón. Y hoy espero que a través de este mensaje puedas encontrar el camino, la verdad y la vida. Puedas encontrar la respuesta a todas tus necesidades. Y por supuesto, puedas escuchar a Dios mientras puedas ser hallado. Puedas tocar la puerta para que Él pueda abrir. Y por supuesto, puedas dar frutos del 30, del 60, del 100 por uno. Y me animo a decir 1000 veces más para que todo lo que haga te salga más que bien. En este momento yo te invito a que identifiquemos juntos qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra familia, porque a libertad nos llamó Cristo. Si te encuentras atado, oprimido, agobiado y no encuentras la salida o no encuentras una respuesta a todas tus necesidades, este programa es el que te va a ayudar, estoy seguro, a encontrar justamente la respuesta a tus preguntas y quitar toda duda. Comencemos. Número 1. Cuando ya no hay hambre por la presencia de Dios, esta es la señal evidente de que hay algo que no está funcionando bien. Es que quizás ya Dios no está allí, porque uno de los primeros síntomas de desconexión espiritual es la pérdida del deseo por la presencia de Dios. Antes anhelabas estar en su casa, antes anhelabas buscarlo y ahora no. Oras por rutina, lees la Biblia claro, quizás por rutina y sin pasión. Y la búsqueda personal se convierte en algo esporádico o inexistente. El Señor nos dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando el alma no anhela a Dios, algo en el espíritu se ha apagado. Y sabes, el hambre espiritual es la evidencia de una conexión viva con Dios. Y oro a Dios para que esa evidencia, esa conexión venga a partir de esta enseñanza. Porque sin presencia no hay dirección. Sin dirección no hay propósito. ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué hoy no puedes decir no encuentro la respuesta o no encuentro la salida? Porque la dirección se perdió, porque ya estás lejos de Dios. Ahora, un corazón lleno de otras cosas no tiene espacio para Dios. Y perder el deseo por Dios es más peligroso que perder un puesto en la iglesia o perder muchas otras cosas que Dios te ha dado en esta tierra. Así que te invito a que en este día reflexiones en el primer punto, en la primera señal y por supuesto en este síntoma que muchos hoy no se han dado cuenta de que tiene que ver con que Dios ya no está allí o Dios está a punto de retirarse. Porque número 2 también se encuentra cuando la conciencia se adormece ante el pecado. La sensibilidad espiritual se pierde cuando se tolera el pecado. Antes lo rechazabas y ahora lo aceptas como algo normal. Lo que antes dolía, ahora lo justificas. La desconexión te lleva a una vida cristiana superficial, donde claro, pierdes el temor reverente a Dios. Y por algo el Señor nos dijo en Efesios capítulo 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabes, amigo, amiga? Esto es lo que hace el pecado. Te cierra los ojos, te venda los ojos, aún te tapa los oídos para que no puedas ver, no puedas escuchar. Por ello, cuando el pecado ya no duele, el corazón ya no escucha. Y justificar lo incorrecto es señal de un espíritu desconectado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla, pero muchos han silenciado su voz por medio de sus actos, de su desobediencia y de haberse alejado de Dios. Ahora, la gracia no es licencia para pecar.
sino fuerza para vivir en santidad. Oro para que tengas esa fuerza y nunca te apartes de Dios, porque el creyente que convive con el pecado ya ha perdido el temor de Dios, ya ha perdido la dirección y por supuesto la revelación de su palabra. Ahora, cuando esto sucede es porque es tarde muchas veces y hay que volver al principio. Amigo, amiga, yo no sé qué está pasando en tu vida, pero siento que hay alguien que me está escuchando, que le ha dado lugar al enemigo y que ha abierto esta puerta donde está tratando el enemigo de destruir todo lo que el Padre te ha dado. Pero sabes, dice la palabra que cuando Cristo viene, Él rompe las cadenas, Él viene a salvar lo que se ha perdido, Él viene a sanar lo que está enfermo, Él viene a romper esas cadenas, pero por supuesto también Él viene a levantar al caído. Y yo sé que va a dar fuerzas al débil, al que no tiene ningunas, y va a darle visión para que pueda discernir los tiempos y la temporada. Pero también creo que en este momento Dios va a permitir que pueda despertarse ese hambre una vez más por Él. Y estoy hablando por aquellos que han escuchado a Dios, que han practicado a Dios, que han vivido bajo la bendición de Dios. Así que en este día presta atención, porque en el último punto de este mensaje del cual voy a compartir, seguro te va a ayudar a ver una vez más la plenitud y la libertad en Cristo. Número 3, uno se da cuenta o va a notar que Dios ya no está allí cuando se vive por costumbre, no por convicción. Sí, el creyente desconectado puede seguir asistiendo, sirviendo, participando, pero su corazón ya no está en lo que hace. O sea, porque lo primero que se va es el corazón. Lo primero que se aleja es el corazón. Y muchos han experimentado o ya están experimentando esto. Y esto es porque se mueven por tradición, no por pasión. Se mueven por costumbrismo. Y la rutina religiosa reemplaza la verdadera devoción. Es por ello que dice Mateo capítulo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sabes? La costumbre religiosa es enemiga del fuego espiritual. Oro a Dios para que se rompan esas costumbres, esos ritos, esas formas humanas que se han levantado para que no te avives en el fuego de Dios. Porque Dios busca corazones, no hábitos vacíos. ¿Sabes? El servicio sin pasión se convierte en religión sin poder. Y hay muchos que están sirviendo o ahora, en este momento, han dejado de servir porque se volvieron religiosos, se volvieron matemáticos, sí, se volvieron técnicos en lo que tiene que ver con lo espiritual. Y el servicio sin pasión se convirtió eso que es sin poder. Ahora, no todo el que está en el templo está conectado al trono. Necesitamos que todos estemos conectados ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque las acciones sin intención no conmueven el cielo. Y Dios hoy está creyendo en ti, amigo, amiga. Hoy está llamándote a que puedas ser parte del mayor avivamiento que se aproxima, del mayor tiempo poderoso que viene para los hijos de Dios. Pero debes saber esto, que a libertad te llamó Cristo. Debes saber que Dios es quien mueve su mano con poder, que Él es el que rompe cadenas, que Él es el que hace que lo imposible se haga posible. Así que en este momento yo oro a Dios para que te dé esa capacidad, esa sabiduría, pero también ese discernimiento para ver qué es lo que está haciendo ahora y lo que va a hacer mañana, lo que va a hacer en un futuro. Por supuesto, cree y serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra. Por ello, no temas, no desmayes, porque Dios dijo y Él hará. Y siendo que hay alguien que ha perdido el fuego de Dios, ya no tiene esa pasión por Dios, no quiere regresar o no quiere buscar a Dios. Y Dios dice, si tú no te levantas, tu familia no se va a levantar. Si tú no te levantas, tus hijos no van a perseguir a Dios, no van a buscar a Dios. Por ello, en este día, sé libre y se rompan las cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, número o punto siguiente, número 5, debes saber también que Dios está hablando y que en este día no aparezca esto, que cuando ya no escuchas la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el creyente desconectado deja de recibir dirección clara del cielo y sus decisiones se guían por emociones, por lógica o por influencias externas. Y ya no hay discernimiento espiritual ni sensibilidad a la voz de Dios. Sí, por ello dice Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y yo las conozco y me siguen. Si tú no escuchas a Dios, no conoces la voz de Dios, o mejor dicho, no tienes relación con Dios, ¿cómo lo vas a seguir? El que
obviamente conoce a alguien, lo va a seguir porque identifica su voz y por supuesto por ende le va a obedecer y le va a amar. En este día, Dios dice, si no escuchas a Él, es probable que estés escuchando al mundo. ¿Por qué? Porque la voz de Dios guía, corrige, alienta, pero el desconectado ya no lo percibe. ¿Por qué? Porque una vida sin dirección divina es terreno fértil para el error. Y hay alguien que está cometiendo errores tras errores porque no está dejando que Dios le guíe. ¿Sabes? El ruido del mundo apaga el susurro de Dios. Sí, de la voz de Dios. Y hay algunos que se envolvieron o se enredaron más en el mundo que en lo que Dios le había dicho. Y parecen más impíos, más mundanos que hijos de Dios. Y hoy Dios dice, vuélvete a mí. ¿Por qué? Porque Dios no ha dejado de hablar. El problema es que muchos dejaron de oír. Y hoy quizás ese es el inconveniente. No digas a Dios, Señor, no me hablas, sino di, Señor, he dejado de escucharte. He dejado de sentir tu voz. Por ello, en este momento yo quiero invitarte a que reflexiones en este paso tan importante y puedas decirle a Dios, Señor, yo necesito de tu voz, yo necesito de tu dirección para que todo lo que haga pueda prosperar en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, punto número 5. Una persona está lejos de Dios y ya Dios no está en su vida cuando pierde el fruto del Espíritu y empieza a reinar la carne. Sí, la desconexión espiritual se manifiesta en actitudes carnales. Y el creyente ya no refleja amor, no refleja paciencia, los frutos del Espíritu, el gozo, el dominio propio, sino que se vuelve irritable, egoísta y centrado en sí mismo. ¿Saben? El fruto desaparece cuando no hay comunión con la vid. El libro de Juan capítulo 15, versículo 5 dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El fruto espiritual no es opcional. Esto nos enseña que es evidencia de una conexión viva. O sea que un creyente desconectado va a producir lo que su carne quiere, no lo que el espíritu desea. Y la desconexión se ve en lo que decimos, pero aún en cómo vivimos. El espíritu produce frutos, pero la carne produce conflicto. Y donde hay conflictos, donde hay peleas, donde hay divisiones, ahí no está Dios. O sea, estar en Cristo no es un estado mental, es una vida conectada a su poder. Y Dios está diciendo, necesito que te conectes a mi presencia para que todo lo que hagas sea para bien. Para que todo lo que hagas sea con paz, con gozo y con libertad. Yo no sé qué está pasando en tu vida, en tu casa, pero quiero decirte que el número 6 tiene que ver que cuando dependes más de los recursos humanos que del poder de Dios, sí, ahí es cuando ya Dios no está contigo, cuando el creyente desconectado reemplaza la fe por métodos. Esto es algo grave, porque en vez de orar consulta a personas, en vez de esperar en Dios, corre tras soluciones humanas, pierde la dependencia del cielo y se apoya en lo terrenal. Por algo el Señor dijo, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su carne, su brazo, o pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea que donde termina la fe, comienza la carne. Y esto nos enseña que el poder humano es limitado, pero el Dios que nosotros servimos es ilimitado, es sobrenatural, es poderoso. Así que cuando dejas de consultar a Dios, comienzas a cometer errores. ¿Por qué? Porque el creyente que confía en sí mismo ya no depende del cielo. Y saben, la desconexión nos lleva a confiar en nuestros propios planes y no en los de Dios. Y punto número 7. Otra de las señales que vemos es que cuando el orgullo reemplaza la humildad. Sí, esto es algo muy grave porque uno de los síntomas más silenciosos de la desconexión con Dios es el orgullo espiritual. El creyente deja de ser corregible, ya no deja ser moldeado por Dios porque tiene mezclas. Escucha una voz, escucha otras, escucha una iglesia, se va a otra iglesia, escucha un mensaje, escucha otro y pierde la sensibilidad a la reprensión y cree que todo lo sabe y ya no se arrodilla, ya no se quebranta. Por eso vemos Santiago 4:6, escuche lo que menciona. Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. O sea, el orgulloso no ora porque cree que no lo necesita. Y la soberbia que tiene es un muro entre el alma y entre el mismo Dios que servimos.
Por ello, el corazón altivo no puede habitar donde está el Espíritu Santo. Y saben una cosa, la desconexión se disfraza de autosuficiencia y eso es algo peligroso, porque Dios se aleja del orgulloso, pero corre hacia el humilde. Y yo siento que hay alguien aquí que Dios está queriendo sanar, está queriendo liberar, está queriendo restaurar, pero tienes que saber, amigo, amiga, que una señal crítica de desconexión es endurecer el corazón. El creyente se justifica, se resiste, se ofende con la corrección y no responde al llamado de Dios y cree que está bien cuando está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque endureció su corazón. Y esto es lo que quiero mencionar también. Cuando se deja de testificar de Cristo, es una señal también de que ya no está Dios en tu corazón, ya no vive Dios en tu corazón. Ahora hablas más de lo que suceden en otras cosas. ¿Por qué? Porque el creyente deja de ser de aquellos que habla de Dios, empieza a hablar de cosas banales, cosas terrenales, superfluas. O sea, no te olvides, amigo, amiga, que Dios está llamando a su pueblo y nos muestra que ya no comparte la fe, ya no brilla, ya no impacta. Y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dice Hechos 4:20. Así que si tu boca se ha cerrado, tu fuego se ha apagado. Sí, porque un corazón conectado habla de Cristo con pasión y la desconexión enfría el mensaje y la misma misión que Dios te dio. Por lo tanto, el creyente que no evangeliza se está secularizando. Y si no eres luz donde estás, puedes ya no estar conectado al poder de Dios. Y quiero cerrar con esta también frase o este punto. Una persona se dará cuenta que ya no está Dios cuando se pierde el gozo de la salvación. El gozo espiritual no depende de las circunstancias, sino de la comunión con Dios. El creyente desconectado vive amargado, triste, sin fuerza, sin fe, sin esperanza, y se cansa del camino porque ha perdido su fuente de gozo. Por algo el Señor dijo en el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación, le decía el salmista David, y espíritu noble que me sustente. O sea que el gozo se apaga cuando el alma se aleja de Dios. Y la falta de gozo es un síntoma claro de desconexión espiritual. Por lo tanto, el gozo del Señor es fuerza y sin Él solo queda el cansancio. Y donde hay comunión hay alegría, donde no hay vacío. O sea que la salvación no se disfruta si se pierde la conexión con el Salvador. Ahora, hoy es un buen día para volver, para reconectar, para encender tu lámpara y dejar que el fuego del Espíritu arda de nuevo. No vivas una vida cristiana aparente. Vive una vida llena de presencia, de poder y de pasión por Dios. Desconectarse de Dios no siempre es evidente, pero es profundamente peligroso. Profundamente peligroso. Yo no sé qué está pasando en tu vida, en tu casa y en tu familia, pero la buena noticia es que Dios es un Padre amoroso que anhela restaurar la comunión con sus hijos. Hoy es el tiempo de examinar el corazón, de volver al altar, de restaurar la intimidad y de encender nuevamente el fuego de su presencia. Porque si en tu interior sientes que algo está apagado, no ignores esa voz. Hoy Dios te está llamando a reconectarte, a buscar de todo corazón y a permitir que su mismo Espíritu renueve tu vida. Desconectarse de Dios, recuerda, no siempre es evidente, pero es profundamente peligroso. Si sientes que te habías alejado de Dios y no te habías dado cuenta, quiero orar. Quiero pedirle a Dios que en este momento Él derrame su bendición sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Vamos a orar y a pedir que abra al Dios los cielos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tú eres fiel, eres verdadero y no hay otro como tú. Señor, tú nos has mostrado que el único camino, verdad y vida eres tú. Hoy reconocemos que te necesitamos. Dígale, te pido perdón si le había dado lugar al enemigo y me había desconectado de ti, me había alejado de ti y no me había dado cuenta. Hoy me vuelvo a ti y te pido que entres a mi corazón y reines con poder. Ahora, si usted está por primera vez escuchando este mensaje, o tú, jovencito, jovencita, di conmigo, Padre Celestial, yo te doy gracias por tu verdad, por tu misericordia. Hoy reconozco que soy pecador y te necesito. Ahora mismo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Entra a vivir en Él y anota mi nombre en el libro de la vida eterna, porque a partir de hoy yo me declaro un hijo de Dios, sano, libre y en victoria. Amén
y amén. Muchas gracias por estar ahí y bienvenido, bienvenida a la familia de la fe. Qué bueno es saber que Dios ha hablado, Dios ha sanado, Dios ha restaurado y ha mostrado su gloria, su bendición y su misericordia. Qué bueno que estás ahí y ahora te invito a que compartas este mensaje a alguien. Si te ha sido de bendición, que estoy seguro, estoy convencido de que Dios ya te habló y antes del amanecer. Amigo, amiga, gracias por estar allí. Te amamos, te bendecimos. Así están las cosas en el país, en la ciudad, en el mundo. Pero por sobre todas las cosas sabemos que todo lo podremos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Comparte este mensaje a alguien, dale un like ahí y si no te has suscrito, suscríbete, es totalmente gratuito. Será hasta nuestro próximo encuentro cuando digamos esto es y comienza antes del amanecer.